Bienvenido a la lectura del día de hoy, 21 de agosto, la cual es la 234 de nuestro devocional de 366 días. Y empezamos con el devocional que dice, aférrate a tu paz. En 1555, Nicholas Ridley, antiguo obispo de Londres, fue quemado en la hoguera por sus creencias. En la noche anterior a la ejecución de Ridley, su hermano se ofreció a quedarse con él en su celda para ayudarlo a confortarlo. Nicolás declinó la oferta y respondió que tenía intenciones de irse a la cama y dormir tan plácidamente como estaba habituado a hacerlo durante toda su vida. Porque conocía la paz de Dios, pudo hallar reposo en la fuerza de los eternos brazos de Dios, sabiendo que colmaría sus necesidades. La paz es una gran bendición. Paz es una palabra que tiene un enorme significado en la Biblia. La palabra hebrea para paz es shalom, que se traduce en griego como eirene. Significa mucho más que la ausencia de guerra u hostilidades. No es solo la ausencia de ciertas circunstancias, sino la presencia de Dios y su reino. Significa entereza, solidez, bienestar y unión con Dios. Todo tipo de bendiciones y parabienes para traer la paz a los demás. Para traer la paz a los demás, primero necesitamos encontrarla dentro de nosotros y aferrarnos a ella. Vamos a leer Salmos 101 del 1 al 8. Dice, cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor, te alabaré con canciones. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase del mal. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos. No soportaré la presunción ni el orgullo. Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Mi tarea diaria será descubrir a los perversos y liberar de sus garras a la ciudad del Señor. El devocional de Salmos, el día de hoy, dice, paz con Dios, paz y silencio, en el buen sentido de la palabra. Suelen ir de la mano. Este salmo habla de cómo Dios reducirá al silencio a los malhechores y difamadores. David canta al amor y a la justicia de Dios. Hablamos mucho del amor de Dios, pero no tanto de su justicia, la cual es de igual importancia. El amor sin la preocupación por la justicia no es amor verdadero, pues el amor clama por justicia. Solo los de conducta intachable pueden habitar con él, estar a su servicio y prevalecer en su presencia. La difamación, el orgullo y el engaño son pecados de boca, corazón y acción, que hacen que caiga sobre nosotros el juicio de Dios. Gracias a Dios por la cruz, donde el amor y la justicia se unen y la verdad y la misericordia se encuentran. Ahí es donde Dios es a la vez justo y justifica a quien tiene fe en él. Sin la cruz seríamos extirpados del Señor. Oramos, Padre, gracias porque he sido justificado por medio de nuestro Señor Jesucristo y estoy en paz contigo. Ayúdame a traer este mensaje de amor y justicia y paz al mundo. Leeremos 1 Corintios 14, del 20 al 40. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas, sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. En las Escrituras está escrito, hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Así que como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entraran a la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos, quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando, en verdad Dios está aquí entre ustedes. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará,
Otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice, pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Debe hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control está en control de su espíritu y pueden turnarse con otros. Pues Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Deben ser sumisas tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. ¿O acaso piensan, corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, deberá reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. Pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y en orden. El devocional dice: paz en la iglesia. Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. El apóstol Pablo tiene claro que la creatividad y la espontaneidad de los dones del Espíritu no dan licencia para el desorden en los encuentros de la iglesia. Como dice The Message, cuando adoramos de la manera correcta, Dios no nos conduce a la confusión, sino que nos lleva a la armonía. Pablo describe el camino para tener encuentros pacíficos, armoniosos y ordenados en la iglesia. Todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Puede conllevar un saber estar en silencio apropiadamente para que los demás puedan hablar. Esto no nos da una idea de cómo eran las reuniones de la iglesia primitiva. Claramente había una expectativa de que los dones del Espíritu fueran ejercidos regularmente. Cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Los dones necesitan ser ejercidos de manera ordenada. No debería haber nada extraño o descontrolado en los dones espirituales. A algunos les puede sorprender saber que la cantante Katy Perry dijera en una ocasión que hablar en lenguas es tan normal para mí como decir pásame la sal. Es un lenguaje secreto y directo con Dios. Los comentarios de Pablo sobre la profecía y las lenguas como signos suelen causar confusión. Parecen decir una cosa en el versículo 22 y después lo contrario en el versículo 23. No es nada probable que Pablo se contradijera. Me parece que Pablo está diciendo que tanto el don de profecía como el de lenguas deberían ser usados solamente de la manera adecuada. A lo largo de este capítulo, Pablo está dando instrucciones para un uso ordenado de las profecías y las lenguas en la iglesia. Cuando se usan de manera inadecuada, pueden ser una fuente de caos, y en ese caso, los no creyentes pensarán que estamos locos. Si se usan adecuadamente en el contexto de las reuniones de iglesia, tanto las lenguas como la profecía pueden ser una sorprendente prueba de la presencia de Dios. La profecía puede ser un signo poderoso para los no creyentes de que realmente Dios está entre ustedes. Nosotros lo hemos visto suceder así en muchas ocasiones. Mientras que cantar en lenguas es una actividad comunitaria, hablar en lenguas es una actividad individual que requiere interpretación. Por lo tanto, la gente debería hablar cada uno por turno y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que cada uno hable para sí mismo y para Dios. De la misma manera, las profecías deben darse por turno. No hay límite al número de profecías. El que las pronuncia siempre tiene el control completo. El don de profecías está bajo el control de los profetas. En el mundo demoníaco, los espíritus toman a una persona y ésta pierde el control, pero no es así con el Espíritu Santo. Una persona que esté hablando en lenguas o profetizando tiene el control completo. Puede empezar cuando quiera y elige detenerse cuando quiera, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Se han aventurado muchas explicaciones acerca de la instrucción de Pablo que dice que las mujeres deben estar calladas en la iglesia. Es importante recordar que Pablo no está enfocado aquí en el papel de los géneros o de la conducta durante el culto público. Está tratando una serie de problemas específicos que han surgido en la iglesia de los Corintios. Ya dejó claro que esperaba de las mujeres que hablaran durante las reuniones al escribir, toda mujer que ora o profetiza. Lo que está claro es que la gente, tanto como hombres como mujeres, no acudían como meros consumidores, sino como contribuyentes. La pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿qué estoy recibiendo de la iglesia? Si no,
¿Qué estoy dando a la iglesia? No acudían simplemente a recibir, sino también a ayudar a los demás. Cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para edificación de la iglesia. Si todos asistiéramos a la iglesia con esta actitud de ser un contribuyente, nuestros servicios de culto se verían completamente transformados. Oramos. Señor, ayúdanos a ejercitar los dones del Espíritu Santo en todos nuestros servicios y reuniones, de tal manera que cuando la gente venga a la iglesia, se postre ante ti, Dios, y los adore, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Leemos 2 de Crónicas, desde el 13 hasta el 15:19. Dice, Abías comenzó a gobernar Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Jerusalén 3 años. Su madre se llamaba Maaca y era hija de Uriel de Gibea. Luego estalló la guerra entre Abías y Jeroboam. Judá, dirigido por el rey Abías, entró en acción con un ejército de 400,000 guerreros selectos, mientras que Jeroboam reunió una tropa selecta de 800,000 hombres de Israel. Cuando el ejército de Judá llegó a la zona montañosa en Efraín, Abías, de pie sobre el monte Semarín, le gritó a Jeroboam y a todo Israel, escúchenme, ¿no se dan cuenta de que el Señor, Dios de Israel, hizo un pacto duradero con David y le dijo a él y a sus descendientes el trono de Israel para siempre? Y les dio perdón. Sin embargo, Jeroboam, hijo de Nabat, un simple siervo de Salomón, hijo de David, se rebeló contra su amo. Luego se le unió toda una banda de sinvergüenzas, quienes lo desafiaron a Roboam, hijo de Salomón, cuando todavía era joven y sin experiencia y no podía hacerles frente. ¿Realmente creen que pueden oponerse al reino del Señor, el cual es dirigido por los descendientes de David? Puede que ustedes tengan un enorme ejército y tienen esos becerros de oro que Jeroboam les hizo como dioses, pero han expulsado a los sacerdotes del Señor y a los levitas, y han nombrado a sus propios sacerdotes, al igual que a las naciones paganas. Hoy día ustedes permiten que cualquiera sea sacerdote. Quien quiera que se presente para ser dedicado y traiga un becerro y 7 carneros puede llegar a ser un sacerdote de esos así llamados dioses de ustedes. Pero en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios, y no lo hemos abandonado. Solo los descendientes de Aarón sirven al Señor como sacerdotes, y solo los levitas pueden ayudarlos en su trabajo. Ellos presentan ofrendas quemadas e inciensos aromáticos al Señor cada mañana y cada tarde. Colocan el pan de la presencia en la mesa sagrada y encienden cada noche el candelabro de oro. Nosotros seguimos las instrucciones del Señor nuestro Dios, pero ustedes lo han abandonado. Así que, como pueden ver, Dios está con nosotros. Él es nuestro líder. Sus sacerdotes tocan las trompetas y nos dirigen en batalla contra ustedes. Oh pueblo de Israel, no luches contra el Señor, Dios de tus antepasados, porque no tendrás éxito. Mientras tanto, Jeroboam había enviado en secreto una parte de su ejército para rodear por la retaguardia a los hombres de Judá y tenderles una emboscada. Cuando los de Judá se dieron cuenta de que los estaban atacando por delante y por detrás, clamaron al Señor por ayuda. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y los hombres de Judá empezaron a gritar. Al sonido de su grito de batalla, Dios derrotó a Jeroboam y a todo Israel. Los derrotó de forma aplastante delante de Abías y del ejército de Judá. El ejército israelita huyó de Judá y Dios lo entregó derrotado en sus manos. Abías y su ejército les causaron grandes pérdidas. Ese día murieron 500,000 soldados electos de Israel. Así que Judá venció a Israel en esa ocasión porque confió en el Señor Dios de sus antepasados. Abías y su ejército persiguieron a las tropas de Jeroboam y conquistaron algunas de las ciudades, entre ellas Betel, Gesana y Efrón, junto con sus aldeas vecinas, de modo que Jeroboam de Israel nunca recuperó su poder mientras vivió Abías, y finalmente el Señor lo hirió y murió. Mientras tanto, Abías de Judá se hizo cada vez más poderoso. Tuvo 14 esposas y 22 hijos y 16 hijas. Los demás acontecimientos del reinado de Abías, incluidos sus palabras y sus logros, están registrados en el comentario de Ido el profeta. Segunda de Crónicas 14. Primeros años del reinado de Asa. Cuando Abías murió, lo enterraron en la ciudad de David. Después su hijo Asa lo sucedió en el trono. Hubo paz en la tierra durante 10 años. Asa hizo lo que era agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios. Quitó los altares extranjeros y los santuarios paganos. Destruyó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Aserá. Ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedecieran su ley y sus mandatos. Asa también quitó los santuarios paganos y los altares del incienso de cada una de las ciudades de Judá. Entonces el reino de Asa disfrutó un periodo de paz. Durante los años de paz, Asa pudo reconstruir las ciudades fortificadas en todo Judá. Nadie estuvo en guerra contra él durante ese tiempo, porque el Señor le daba descanso de sus enemigos. Asa le dijo a la gente de Judá:
Construyamos y fortifiquemos ciudades con murallas, torres, puertas y barras. La tierra aún nos pertenece porque buscamos al Señor, nuestro Dios, y Él nos ha dado paz en todo el territorio. En todo el territorio. Así que continuaron con estos proyectos hasta completarlos. El rey Asa tenía un ejército de 300,000 guerreros de la tribu de Judá, armados con grandes escudos y lanzas. También tenía un ejército de 280,000 guerreros de la tribu de Benjamín, armados con arcos y escudos pequeños. Ambos ejércitos estaban constituidos por hombres de guerra bien entrenados. Cierta vez, un etíope llamado Será atacó a Judá con un ejército de 1,000,000 de soldados y 300 carros de guerra. Avanzaron hacia la ciudad de Maresa. Por eso, Asa desplegó sus ejércitos para la batalla en el valle al norte de Maresa. Entonces Asa clamó al Señor su Dios: «Oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No dejes que simples hombres prevalezcan contra ti». Entonces el Señor derrotó a los etíopes en presencia de Asa y del ejército de Judá, y el enemigo huyó. Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar, y cayeron tantos etíopes que no pudieron reagruparse. El Señor y su ejército los destruyeron, y el ejército de Judá se llevó un enorme botín. Mientras estaban en Gerar, atacaron todas las ciudades de la región, y un terror de parte del Señor se apoderó de la gente. Como resultado, también se llevaron un enorme botín de esas ciudades. Además, atacaron los campamentos de los pastores y capturaron muchas ovejas, cabras y camellos antes de regresar a Jerusalén. Segunda de Crónicas 15. Luego el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa cuando éste volvía de la batalla. «Escúcheme, Asa», le gritó. «Escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes». Por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñara y sin la ley que los instruyera. Pero cada vez que estaban en dificultades y se volvían al Señor, Dios de Israel, y lo buscaban, lo encontraban. En esos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad y los problemas perturbaban a los habitantes de todos los países. Nación luchaba contra nación, ciudad contra ciudad, porque Dios las afligía con todo tipo de dificultades. Pero en cuanto a ustedes, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Cuando Asa oyó este mensaje de Azarías el profeta, se armó de valor y quitó todos los ídolos detestables de la tierra de Judá y de Benjamín, así como de las ciudades que habían conquistado en las zonas montañosas de Efraín. Además, reparó el altar del Señor que estaba frente a la antesala del templo del Señor. Después, Asa convocó a todo el pueblo de Judá y de Benjamín junto con la gente de Efraín, Manasés y Simeón, que se había establecido entre ellos, pues muchos de Israel se habían mudado a Judá durante el reinado de Asa, cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. La gente se reunió en Jerusalén a fines de la primavera, durante el año 15 del reinado de Asa. Ese día sacrificaron al Señor 700 cabezas de ganado y 7,000 ovejas y cabras del botín que habían tomado en la batalla. Luego hicieron un pacto de buscar al Señor, Dios de sus antepasados, con todo el corazón y con toda el alma. Decidieron que todo el que se negara a buscar al Señor, Dios de Israel, sería ejecutado, fuera joven, anciano, hombre o mujer. Con gran voz hicieron juramento de lealtad al Señor, al estruendo de las trompetas y al fuerte toque de los cuernos de carnero. Todos en Judá estaban contentos con el pacto porque lo habían hecho de todo corazón. Con fervor buscaron a Dios y lo encontraron, y el Señor les dio descanso de sus enemigos en todo el territorio. El rey Asa quitó a su abuela Maaca de su puesto de reina madre porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Acera. Derribó el poste obsceno, lo hizo pedazos y lo quemó en el valle de Cedrón. Aunque no se quitaron los santuarios paganos de Israel, el corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel durante toda su vida. Llevó al templo de Dios la plata, el oro y los diversos objetos que él y su padre habían dedicado. Así que no hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Muy bien, vamos a leer el devocional o la parte que dice el devocional del libro de Crónicas. Paz en la nación. La guerra devasta a las naciones, trayendo muerte, destrucción y habitualmente pobreza. Por otro lado, la paz permite que una nación se construya y se haga próspera. Cuando Asa se hizo rey de Judá, el país disfrutó de 10 años de paz. Esta paz era un don de Dios. El Señor le dio descanso. ¿Cómo vienen esta paz y este descanso? La respuesta que da el cronista es triple. Busca a Dios de todo corazón.
Fue cuando clamaron a Dios que éste los liberó. Asa ordenó a los habitantes de Judá que acudieran al Señor. Le dijo al pueblo: porque hemos buscado al Señor nuestro Dios como lo hemos buscado, Él nos ha concedido estar en paz con nuestros vecinos. El profeta Azarías dice: si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen. Cuando en su tribulación se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. Hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda el alma al Señor, Dios de sus antepasados. Buscaron a Dios de todo corazón y Dios les concedió paz por dentro y por fuera. El reino es más pacífico. Segunda, obedece a Dios completamente. Cuando Asa escuchó la profecía, se animó. Asa le dijo a Judá que obedeciera su ley y sus mandamientos. El profeta Azarías dijo: si lo abandonan, Él los abandonará. Este pasaje es un ejemplo de la fidelidad de Dios para con nosotros cuando elegimos obedecerlo completamente. Depende totalmente de Dios. Punto número 3. Los de Judá salieron victoriosos porque confiaron en el Señor, Dios de sus antepasados. Confiaron en Dios. Asa invocó al Señor su Dios y le dijo: Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Esto es lo que significa permanecer, siempre fiel al Señor. El resultado fue que el trabajo de Asa fue recompensado y el Señor su Dios estaba con él. Hubo paz y descanso. Oramos: Señor, quiero buscarte de todo corazón, obedecerte totalmente y depender de ti totalmente. Oro para tener descanso y paz en mi propia vida, en la iglesia, en nuestra tierra y entre las naciones. Pipa añade acerca de 2 de Crónicas 15:5. En aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Tenemos la bendición de vivir en una época en la que viajar por el Reino Unido es seguro casi todo el tiempo. Hay muchas partes del mundo hoy en día donde hay grandes calamidades, gente huyendo de persecuciones, guerras y regímenes brutales. Necesitamos orar y apoyar a aquellos que trabajan para cambiar las cosas. Gracias por escucharnos. Esperamos que puedas compartirlo con alguien que le pueda interesar la información y la palabra de Dios que se habló este día.